de la libertad, donde puedo respirar, voces que no callarán, sueños que van a luchar. Envía tu audio o mensaje a nuestro WhatsApp 3764-210461. Radio A. Somos tu voz. En la provincia de Misiones hoy termina formalmente el ciclo lectivo 2024. Si bien todavía hay algunos docentes que están cubriendo lo que se llaman los turnos obligatorios y en otros casos con alguna nota pendiente, la verdad es que ya la semana pasada las aulas estaban casi vacías porque iban muy pocos estudiantes. Esta semana prácticamente van solo administrativos y el personal directivo. Ya está culminando el ciclo lectivo escolar 2024. Y de hecho el sector educativo ha sido, según todos los balances que hemos conocido a lo largo del año, ha sido uno de los más golpeados en materia del presupuesto nacional y también de los presupuestos provinciales. Cuando se ven los balances de la evolución del salario, muchos sectores han perdido contra la inflación. Uno de esos ha sido el sector educativo, en todos los ámbitos, en todos los niveles, en nivel universitario, en nivel de educación secundaria, educación primaria, educación obligatoria. Es decir, el financiamiento educativo ha estado este año bastante relegado en comparación a lo que han sido los costos que han llevado cada vez más cara el nivel de vida, ¿no? Vamos a hablar sobre esto y sobre aspectos que están vinculados al financiamiento educativo con un especialista en economía y financiamiento de la educación, que es el doctor Alejandro Mordukovich. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. No te estamos escuchando. ¿Vos nos escuchás, Alejandro? Yo los escucho muy bien. Muchas gracias a ustedes, decía. Ahora sí, te escuchamos bien, perfecto. Gracias. Perfecto. Alejandro, ¿qué se puede decir de lo que ha sido el financiamiento educativo en el país este año 2024? Bueno, este año comenzó con varias noticias, digamos, negativas desde el ámbito nacional respecto del presupuesto. En primer lugar, cuando desapareció el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era este adicional salarial que daba el gobierno nacional ya desde hace más de 20 años, 25 años, a los docentes de las provincias. Según las provincias, impactó en alrededor del 8 y un 10% en el salario. Algunas provincias lo asumieron, otras aumentos independientemente de la desaparición de ese adicional, ¿no? Y después en el presupuesto, varios programas educativos se fueron discontinuando de los que existían antes, ¿no? La distribución de textos escolares, lo de la AES y la educación, la integral, sección integral. Habían varios programas que existían que bueno, hemos perdido nuevamente la señal. Alejandro, te hemos seguido hasta la eliminación de algunos programas o esos programas que se discontinuaron, como la entrega de materiales de ESI, y ahí te perdimos. ¿Vos nos escuchás de nuevo? Ahora sí, estoy escuchando. Bien, a ver, me cambié de lugar. Ahí sí. Perfecto, ahí te escuchamos de nuevo. Muy bien, me cambié de lugar, sí. Decía que hubo discontinuidad de programas, como los programas, bueno, de distribución de textos escolares, de computadoras, distintas acciones que se venían llevando a cabo. Y lo que queda como fuerte dentro del ex Ministerio Nacional, actual Secretaría de Educación, son los planes de alfabetización, que está por verse qué es lo que va a ocurrir. ¿Cómo aparece la materia educativa dentro de lo que todavía no se consiguió, pero que ha sido un proyecto que es el presupuesto 2025? ¿Qué perspectiva hay para la educación, por lo menos para el Gobierno Nacional, el año que viene? Bueno, los análisis preliminares que tenemos es respecto del 2023, que sería como el año base, que siempre se toma el último año de la gestión anterior. Y las proyecciones para el 2025 dan una caída en el gobierno nacional del 40% en términos reales. Eso es verdaderamente impactante y ahí entran tanto las universidades como lo que es la educación obligatoria, la educación básica, ¿no? Inicial, primaria
y secundaria, y los números preliminares no lo tenemos bien ajustado, pero la mayor parte, quienes van a pagar esto, más que universidades todavía es la educación básica, ¿sí? Es la más golpeada en el presupuesto educativo. ¿En qué se ha reducido el presupuesto para la educación básica? Básicamente todos los programas, la mayor parte, la gran cantidad de programas que había, y programitas, habían cosas que habían que quizás rediscutir, como pasa con cada inicio de gestión, pero eso tiene que ver con una concepción respecto del rol del Estado Nacional en educación, y creo que pasa por ahí el hecho de que, bueno, el gobierno nacional se limita a las cuestiones de alfabetización, y otra cosa que apareció como novedosa, que no tiene tanta importancia en el presupuesto, pero sí es una cuña que se mete, que es los subsidios que el gobierno nacional empieza a dar a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas. Eso hasta ahora era potestad, atribución de los gobiernos provinciales, cuyos subsidios son a las escuelas, no a las familias. Acá fue a las familias, ¿sí? ¿Qué relación podemos encontrar? Sí, no, te escucho esa... No, y en las universidades es el tema del conflicto salarial y la reducción de los presupuestos. Era eso, terminar. Claro. No, pensaban en lo que mencionabas, en esta caída drástica del financiamiento para varios sectores clave de la educación. ¿Qué relación podemos encontrar entre la calidad educativa y el financiamiento educativo? ¿Cómo se van relacionando ambos conceptos? Bueno, eso fue muy discutido por la literatura. No hay análisis así concluyentes que uno pueda decir esto es así, ¿no? A más financiamiento mejoran los aprendizajes, a menor financiamiento, todo depende del país y el nivel de recursos que se vuelcan, ¿sí? En realidad, no depende tanto de la magnitud como de las cosas que se hacen con ese dinero, ¿no? A nosotros nos pueden dar dinero para refaccionar nuestra casa, y lo que quede de nuestra casa va a ser distinto en función de las cosas que hagamos cada uno de nosotros. Ahora, esos análisis en general son para países más ricos, más desarrollados. Siempre a mí me gusta una analogía con el agua y el fuego, ¿no? Que es, nadie va a negar que el agua apaga el fuego, pero un simple balde de agua no puede apagar un incendio. Y algo de eso pasa con el presupuesto educativo en Argentina. Los recursos necesarios quizás son tan bajos que no llegan a mejorar los aprendizajes. Y para dar lugar al siguiente tema, si querés, es la mayor parte de los presupuestos educativos provinciales se destinan a salarios. Entonces, cuando uno dice tenemos un bajo presupuesto o ha disminuido el presupuesto en las provincias, lo que está sucediendo es una disminución salarial importante, ¿no? Que es la mayor parte de los recursos que se destinan a educación. En ese sentido, Alejandro, una cuestión que aparecía también ahí en esta discusión tenía que ver con este movimiento que vos lo describías bien ahí como un interés, al parecer, a fortalecer la educación de gestión privada, por un lado, y por otro lado, a destinar cada vez más responsabilidades a las provincias. ¿Hay un fenómeno así que se pueda describir de privatización y provincialización de la educación, por lo menos en los niveles básicos u obligatorios? Sí, la Argentina ya desde hace varias décadas viene incrementando la participación de la matrícula, de la cantidad de alumnos que hay en escuelas de gestión privada, y hay distintas explicaciones o hipótesis que se van dando. Lo que aparece como novedad en esta gestión nacional, en esta nueva administración, es una suerte de federalismo educativo a palo, ¿no? Como que es esto, bajo el escudo que él, por constitución, pertenece en las escuelas o es responsabilidad de las provincias, por primera vez desde la definitiva transferencia de las escuelas en los 90 a las provincias, un gobierno nacional aparece diciendo: esto no es materia mía, esto no me debo ocupar, no es responsabilidad mía, y por eso es que discontinúa una serie de acciones. No se rediscuten, no se evalúan, nunca se evalúan las acciones que vinieron haciendo, pero el Estado Nacional había asumido un rol en los 90 que se mantuvo con sus más y sus menos, crisis mediante, holgura, hubo una ley de financiamiento, es decir, en 30 años pasó de todo. Y de golpe aparece ahora el gobierno nacional diciendo esto no es, no lo explicitan así, pero lo que se ve es estos son problemas de las provincias, no nuestros.
Con esto estamos viendo también, cerrando un año con mucho conflicto salarial docente. Aquí la provincia de Misiones ha sido testigo, de hecho, de un acampe docente que ha tenido en vilo a gran parte de la provincia y del país, mirando porque había empezado como un acampe policial, pero se sumó el sector docente, que fue el que permaneció después de ese primer momento de discusión policial o salarial para la policía. La carpa docente siguió varios tiempos más y hemos encontrado que muchas escuelas también del sector privado se han ido sumando, con lo que difícilmente, si uno contabiliza específicamente, se ha alcanzado el parámetro de referencia de 190 días de clase. ¿Qué relevancia tiene mantener el tiempo en la escuela, los días de clase, para mejorar también los niveles de rendimiento y desempeño educativo? Y, bueno, ahí es donde pasa el hecho educativo por excelencia, ¿no? Y la mejor demostración quizás fue la misma pandemia con el cierre de las clases presenciales. En Argentina primero tuvimos ley de 180 días, después se acordaron 190 días, eso no se cumple nunca, ¿no? Queda como algo simbólico, como un faro en el camino, y es una de las condiciones necesarias, no es la única, pero si están cerradas las escuelas difícilmente se pueda, es decir, comparando provincias debería suceder que una que tiene, o un país que tiene todos los días de clase está en diferentes condiciones que aquellos que no tienen, que están cerrados. Y ahí también hay que diferenciar, y la primera ley de los 180 días de clase también definía los motivos por los cuales, no es que estaba justificado, bueno, pero que habían cuando no era lo mismo no tener los 180 días de clase por una demora en los pagos de salarios docentes que por distintos tipos de medida de fuerza u otras cosas, ¿no? Entonces ahí hay que distinguir, pero el tema salarial en Misiones sí, en perspectiva de largo plazo sí ha sido crítico en educación. Bueno, y cerrando, Alejandro, agradeciéndote este tiempo y los conceptos, ¿qué perspectiva le queda para las provincias y si es posible mirar Misiones, si hay datos, para el año que viene? Bueno, viendo luego de esta no shock, pero esta sensación inicial de abandono, de dejarse de estar el Estado Nacional, acá hay una suerte de las provincias deberían asumir muchas de sus responsabilidades que antes delegaban o antes miraban al gobierno nacional. Más de una vez he sostenido que para un ministro de Educación provincial de golpe era mucho más sencillo pedirle recursos a su par nacional, es decir, ir al Ministerio Nacional y pedirle dinero para distintas acciones, que plantear esas discusiones en el seno de su propio gabinete, es decir, de pedirle al Ministro de Economía o de Hacienda, según cada provincia, los recursos necesarios para llevar adelante. Esta es una nueva situación, ya el Ministerio de Educación Nacional ya no existe, ahora es una Secretaría de Educación, y ya no tiene la billetera llena, ni está dispuesto a dar para financiar esas acciones. Entonces, como que las provincias, a su interior, los ministros de Educación provinciales, tienen que mirar hacia adentro y ver cómo reconfiguran, cómo reasignan recursos si tienen, o cómo planifican a futuro las acciones educativas, sin depender del Estado Nacional. Eso es lo novedoso. Alejandro, gracias por este análisis y por compartir este tiempo con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Alejandro Mordukovich hablaba con nosotros, especialista en planeamiento y políticas educativas, mirando lo que ha dejado este año, este 2024, en materia de las discusiones.